Bienvenidos. Muy buenos días en este domingo 18 de octubre del año 2020. Les agradecemos a todos los que siguen estos videos, estas predicaciones virtuales. Gracias una vez más y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. En esta mañana, el título de la predicación es Fortaleza en una promesa por cumplir. Y es parte de esta serie de mensajes que ya hemos mencionado, tiene por título Correrán y no se cansarán. Y hemos dicho hasta ahora que el Señor puede ayudarnos y fortalecernos de dos formas distintas. La primera es por medio de las personas que tenemos cerca. Nuestros hermanos, amigos y familiares pueden ser el instrumento utilizado por Dios aun cuando ellos no lo sepan, para que la promesa del Señor, su promesa de fortaleza, se cumpla en nuestra vida. En otras palabras, nosotros podemos ser fortalecidos por medio de las personas que tenemos cerca, las personas que nos rodean, y entonces haremos bien en aceptar esa ayuda, reconociendo que proviene de Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios pueda utilizar a otras personas como un vehículo para que su promesa se cumpla, su promesa de fortaleza, eso no quiere decir que Él no pueda intervenir de manera directa. De hecho, el Señor puede ayudarnos aún de manera sobrenatural cuando nos enfrentamos a diversas pruebas, a fin de que su nombre sea glorificado y que nosotros reconozcamos que Él es Señor y no hay Dios fuera de Él. Así que ya sea por medio de las personas que tenemos cerca o de manera milagrosa, nosotros debemos creer y debemos confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros y Él nos fortalecerá cuando atravesamos por las tormentas de la vida. No obstante, también tengo que ser completamente honesto y transparente con ustedes y debo decirles que en estas pruebas puede pasar que cuando nos enfrentemos a ellas se prolonguen por más tiempo del que nos gustaría. Y es verdad que cuando enfrentamos una dificultad, lo que nosotros preferiríamos es que dure el menor tiempo posible. Una tarde, una hora, unos minutos. Con eso seguramente sería más que suficiente y sin embargo, si somos honestos, como ya les mencionaba, las tormentas que llegan a nuestra vida y que son permitidas por el Señor pueden prolongarse semanas, meses o incluso años. Y esta extensión tan abrumadora de la prueba en nuestra vida no significa que estemos siendo castigados por Dios, como algunos pudieran llegar a pensar, o que el Señor se ha olvidado de nosotros. Esto simplemente es algo imposible. Más bien, lo que nosotros debemos recordar es que Dios, en toda prueba, tiene un propósito, y esa prueba deberá durar lo que el Señor haya determinado precisamente para que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Ahora bien, esto que acabo de decirles suena bien cuando lo decimos desde un púlpito o cuando nosotros se lo decimos a otra persona que está pasando por alguna adversidad. No obstante, cuando somos nosotros los que estamos atravesando por el día de la prueba, lo cierto es que quisiéramos que ésta terminara lo antes posible y sin embargo, una vez más, hermanos, la prueba durará lo que deba durar hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y en esta mañana, en este domingo, vamos a ver tres casos que encontramos registrados en la Biblia de personas que tuvieron precisamente que atravesar la prueba por largos periodos de tiempo, y en toda esta situación lo único que ellos tuvieron para fortalecer sus vidas, para mantenerse de pie, fue el recuerdo de una promesa por cumplir, una promesa del Señor que aún no se había cumplido. Y el primero de los ejemplos que vamos a revisar en esta mañana lo encontramos en el libro del Génesis. El nombre de esta persona era José, y para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, este joven tuvo que atravesar
por algunas de las experiencias más traumáticas que nosotros pudiéramos imaginar. Sin embargo, primero que nada, echemos un vistazo a la promesa de parte del Señor, esta promesa que le ayudaría a mantenerse de pie y lo fortalecería a lo largo de los años de dificultad. Esta promesa nosotros la podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 37, Génesis 37, versículos 6 y 7, y la palabra de Dios dice esto: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo: resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y la gavilla de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Pudiéramos nosotros acusar a José de orgullo o de presunción, y sin embargo este joven simplemente estaba contando un sueño que, aunque en verdad le revelaba lo que sería su futuro, lo que no le revelaba o lo que no le decía eran todas las pruebas por las que tendría que atravesar, todos los años de dificultad que tendría que vivir hasta que se cumpliera la promesa. Y es que lo que sucedió, lo que este sueño no le reveló a José, es que él tendría que ser encerrado por sus hermanos abusivos en un pozo. Él tendría que ser vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y estando en este país en el cual no conocía ni su idioma ni su cultura, sería puesto a trabajar, reitero, como un esclavo. Sería acusado injustamente de un crimen que no cometió y sería puesto en la cárcel. Todo esto es lo que tendría que atravesar este joven para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Y aunque yo puedo decirlo en unos pocos segundos, para José fueron años enteros de su vida. Y aunque nosotros, de hecho, conocemos el desenlace de esta historia y sabemos que el sueño de José se vio cumplido a la larga, lo cierto es que todos estos años de angustia que les mencionaba, estos años de prueba y de dolor, deberían ser suficientes, sí, para hundir a cualquier persona en la desesperanza. Casi cualquiera de nosotros terminaría hundido y abatido si tuviéramos que atravesar todo lo que atravesó José. Así que la pregunta en esta mañana, la primera pregunta que me gustaría hacer es: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué José, a pesar de ir cuesta abajo vez tras vez, pudo mantenerse firme ante todas estas pruebas, ante esta adversidad? ¿Cómo es que José pudo mantenerse hasta el día en que el propósito de Dios se cumplió en su vida? Y la respuesta a esta interrogante es algo que ya habíamos mencionado en esta mañana, y es que lo que sucedió en la vida de José es que él constantemente se vio fortalecido en el hecho de que tenía de parte de Dios una promesa aún por cumplirse. Seguramente cuando él se encontraba por las noches en Egipto, inundado por la nostalgia de su hogar, cuando él estaba como esclavo en la casa de Potifar, él recordaba la promesa de Dios y de ahí recibía fortaleza. Cuando él fue juzgado y fue castigado por un crimen que no cometió, en todo este proceso y en toda esta situación, José seguramente recordaba la promesa de Dios y de ahí recibía fortaleza. Y al estar en la cárcel, el lugar más completamente contrario a lo que él había visto en un sueño, José se mantenía centrado y se mantenía confiando en Dios y era fortalecido porque recordaba la promesa que el Señor le había hecho muchos años atrás. Y de hecho nosotros podemos inferir que fue de esta manera, que fue así como José se mantuvo firme y fortalecido gracias a la promesa del Señor, cuando unos años más adelante, cuando él se encontraba hablando con sus hermanos, les dice esto en Génesis capítulo 50, versículo 20: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida
de muchas personas. José sabía que todo lo malo que él había tenido que estar pasando era parte del propósito de Dios, y en esos años él se vio fortalecido recordando la promesa que el Señor aún tenía que cumplir. Y aunque es seguro que José no sabía cómo esa promesa se cumpliría, él no sabía el cómo, él sí sabía dos cosas. Número uno, que Dios cumpliría su promesa, sí, eso lo tenía por cierto, eso lo tenía seguro. Y número dos, que hasta que ese día llegara, que hasta que el día de la promesa cumplida llegara, la misma promesa tendría que servirle a él como fortaleza, como apoyo y como ayuda en los días de dificultad. José tuvo que pasar por todas estas pruebas que ya mencionábamos y se vio fortalecido en esos años, aferrándose a la promesa que Dios le había hecho muchos años atrás. Y del mismo modo, hermanos, hoy en día nosotros podemos echar mano de las promesas que el Señor ha hecho para los suyos, de las promesas de ánimo, de paz y de seguridad que el Señor ha hecho a sus hijos. Nosotros podemos echar manos de ellas y podemos vernos fortalecidos cuando nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos ante adversidades, cuando estamos en las tormentas de la vida. Nosotros debemos recordar las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros, y de esta manera nos veremos fortalecidos para poder seguir adelante. Sin embargo, José no fue el único de los personajes que encontramos en la Biblia que tuvo que recibir fortaleza por medio de la promesa del Señor. A través de largos años de espera, a través de adversidad y dificultad, José no fue el único que recibió fortaleza por medio de las promesas de Dios. Abraham es otro de estos hombres de fe cuya vida fue fortalecida a lo largo de muchos años por medio de la promesa de parte de Dios. Y de hecho, el caso de Abraham es un caso bastante particular. La promesa que Dios le dio no solamente fue algo a través de palabras, sino que el Señor le dio una promesa incluso a través de su mismo nombre, del nombre de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 17, nosotros podemos leer lo siguiente. Génesis 17, versículo 1 y versículo 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y de ahí en el versículo 5 dice: Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham o Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y la diferencia entre estos dos nombres, aunque no pareciera mucha, es de hecho una diferencia abismal. Mientras que Abraham significa padre exaltado, este nuevo nombre que Dios le dio, Abraham o Abraham, significa padre de naciones o padre de multitudes. Y qué difícil debió ser para este viejo patriarca comenzar a utilizar este nuevo nombre que le dio el Señor. Sobre todo si consideramos que a pesar de ya su muy avanzada edad, este hombre no tenía ni siquiera un solo hijo. Sin embargo, es precisamente en su nuevo nombre en donde nosotros podemos ver contenida la promesa de Dios, y la promesa de Dios fue lo que fortaleció a Abraham a lo largo de los muchos años de espera. No obstante, como ya les mencionaba, debió ser difícil comenzar a utilizar este nuevo nombre dado por el Señor. Me imagino de hecho la escena con Abraham reuniendo una mañana a todos los siervos para darles un anuncio importante. Y una vez que todos estuvieron ahí ya reunidos, entonces el jefe procedió a darles la noticia y a decirles a todos los que servían en su casa: a partir de ahora ya no me llamarán Abraham, sino que mi nuevo nombre para todos ustedes será Abraham.
Y seguramente cuando este hombre dio la noticia, los murmullos no se hicieron esperar entre todos los siervos que había en su casa, e incluso quizá hubo una que otra risita ahogada entre los que escucharon esta noticia. La sola idea de esta situación para el grueso de los que lo escucharon era una idea ridícula. Este cambio de nombre era una cuestión ridícula. Y algunos seguramente pensaron: pobre hombre, ya la edad. Seguramente es por la edad, ya la edad alcanzó a Abraham, seguramente dijeron algunos en un completo tono de burla. Y es que, como ya les mencionaba, el caso de Abraham es un caso bastante particular, es un caso peculiar. La promesa de Dios estaba ahí, incluso en su nombre, en el nombre que le decían a él todos los días, para recordarle constantemente que el Señor cumpliría su promesa, sí, y también para fortalecerlo, aun cuando el cumplimiento de la promesa pudiera parecer no tener sentido. Abraham iba a tener un hijo, sí, Abraham iba a tener un hijo, pero con su esposa Sara. Y su esposa, Sara, que sería conocida después como Sarai, ya era también una anciana. Y esta mujer, o para esta mujer, en un sentido natural, era imposible que pudiera tener un hijo. Por lo tanto, la promesa del Señor ante Abraham, ante su esposa y ante la gente que vivía con ellos era algo impensable, era algo hasta ridículo. ¿Cómo es que Dios iba a decir que este anciano y esta mujer ya mayor pudieran tener un hijo? Y es que en muchas ocasiones, hermanos, nosotros tendremos que ser fortalecidos, sí, con la promesa del Señor, a pesar de que esta promesa no parezca tener ningún sentido, a pesar de que las condiciones en las que estamos viviendo, como en el caso de Abraham, como en el caso de José, sean completamente contrarias, no sean favorables para que la promesa se cumpla. A pesar de esto, a pesar de que parezca completamente imposible de que se cumpla esta promesa, a pesar de todo ello, nosotros tenemos que confiar y tenemos que ser fortalecidos por medio de la promesa de Dios. O como dijera la misma Biblia en el caso de Abraham y Sara, en la epístola de Romanos, capítulo 4, versículo 18, contra toda esperanza, una vez más, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así que, hermanos, la promesa del Señor para nuestras vidas debe fortalecernos, sí. Aun cuando no parezca tener sentido esta promesa, aun cuando no parezca que se vaya a cumplir, que sea improbable o incluso imposible ante nuestras condiciones humanas, aun en esa situación nosotros debemos confiar y debemos ser fortalecidos por la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha de cumplir su palabra. Ahora bien, hablando del Señor, precisamente cumpliendo con sus promesas, debemos entender, ya como el tercer caso de esta mañana, debemos entender y debemos aprender que sus promesas siempre serán cumplidas, sí, pero en el tiempo y en las condiciones en que Él establezca, no antes y no después. Esta es una lección que tuvieron que aprender toda la nación entera de Israel. Hemos ya hablado en otras ocasiones acerca del cautiverio babilónico. Hemos hablado de las condiciones que llevaron a que éste sucediera y del regreso después de la cautividad a través de los dirigentes Esdras y Nehemías. Sin embargo, hoy quisiera mencionar un episodio que sucedió casi al inicio de la cautividad, cuando el pueblo recién había sido llevado a Babilonia. Y esta situación que les voy a narrar en un momento más nos habla precisamente, número uno, de las promesas del Señor que deben fortalecernos en los tiempos de dificultad. Y número dos, que estas promesas van a ser cumplidas, sí, pero siempre en el tiempo que el Señor haya establecido, siempre en el tiempo del Señor.
Y después de que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, entre el pueblo se levantaron muchos supuestos profetas que decían que el Señor los libraría de aquella situación, que Dios los iba a ayudar, que los sacaría pronto de esta condición. Y estando en esta situación, mientras la gente recibía tantas palabras favorables de parte del Señor, entre comillas, el pueblo, los cautivos, recibieron una carta de parte del profeta Jeremías. Y cuando la gente escuchó que el profeta Jeremías les había enviado una carta, y con todas estas palabras que otros supuestos profetas decían, seguramente la gente se emocionó mucho. Estas personas esperaban seguramente la confirmación de parte del profeta de Dios. El Señor los libraría, tal vez como en el tiempo de Egipto incluso. Habría plagas, había mortandad entre los de Babilonia. Y entonces el pueblo escogido de Dios saldría victorioso de nuevo a su hogar, de nuevo a su tierra. Seguramente Jeremías en su carta estaría diciendo esto. Así que la gente se reunió para escuchar qué eran las palabras que el profeta les había enviado por esta carta. Y seguramente fue grande la sorpresa y la decepción del pueblo cuando escucharon lo que el profeta Jeremías les había escrito de parte de Dios. Nosotros podemos leer parte de esta carta en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo del 4 en adelante, y la palabra de Dios dice de esta manera: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y probablemente ha escuchado este último versículo que estábamos leyendo, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Seguramente no solo lo ha escuchado, sino que lo conoce, e incluso muchos de nosotros lo hemos hecho nuestro, lo hemos tomado para nuestras vidas. Y sin embargo, debemos entender que esta promesa fue dada a un pueblo que tendría que esperar por 70 años para que pudieran ver cumplidos esos pensamientos de bien y de paz en sus vidas. 70 años. Y en todo ese tiempo, en esas 7 décadas, seguramente entre el pueblo hubo muchos que se cansaron, se desanimaron e incluso renegaron de la condición en la que tuvieron que vivir, pero entonces recordaban las palabras del Señor enviadas por parte del profeta Jeremías: pensamientos de bien y no de mal. Tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Y entonces eran fortalecidos de parte del Señor en esos 70 años que tuvieron que esperar. Y hermanos, muchos de los que recibieron esta promesa murieron en el tiempo que tuvieron que esperar, murieron lejos de casa sin poder contemplar el cumplimiento de la palabra del Señor. Y aunque es probable que estos hombres y mujeres sabían que no verían el cumplimiento, no era difícil tomar un lápiz, un papel,
tomar su edad y sumarle 70 años y darse cuenta de que no llegaban, de que no verían el cumplimiento. Y aunque ellos lo sabían, esto no los desanimó, esto no hizo que la promesa no tuviera o perdiera validez. No, ellos sabían que no lo verían, pero ellos sabían que el Señor cumpliría. A pesar de que ellos morirían en el camino, a pesar de que ellos no verían el cumplimiento de esta promesa, estos hombres y mujeres confiaron en el Señor y, como leíamos, se establecieron, se prepararon en Babilonia y se esforzaron porque sabían que llegado el tiempo el Señor cumpliría su palabra, aunque ellos no lo vieran. Y en esa manera o de esa manera estos hombres y mujeres fueron fortalecidos por una promesa de bienestar y de esperanza de parte del Señor, que aunque ellos no iban a disfrutar, sus hijos, sus nietos y su descendencia sí lo harían. Y con esto quiero decirles, mis hermanos, que a pesar de que nosotros podemos tener promesas del Señor, y estas promesas tal vez aún no se han cumplido en nuestras vidas, estas promesas son una fuente de fortaleza, de bienestar, de ánimo para nosotros, aunque quizá algunas de ellas no las veamos cumplidas de este lado de la eternidad. Sin embargo, debemos tener presente que nuestro Dios, al igual que con los cautivos de Babilonia, tiene para nosotros, tiene para sus hijos pensamientos para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Y al saber esto, al igual que conocer sus promesas, debe darnos fortaleza en los días de dificultad. Debe darnos ánimo ante las tormentas de la vida, debe darnos esperanza aunque pareciera no tener sentido, y debe darnos paz aunque esta paz desafíe todo lo lógico. De tal manera, hermanos, debemos ser fortalecidos por medio de las promesas del Señor, que incluso podamos llegar a decir, como el salmista en el Salmo 27, versículo 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos atravesando por momentos difíciles, debemos echar mano de las promesas del Señor, y en estas promesas nosotros hemos de encontrar fortaleza, ánimo, aliento y ayuda para continuar adelante. Y aun cuando no veamos cumplidas estas promesas, debemos saber que el Señor las cumplirá en su tiempo. Tal vez no en nosotros, tal vez no en nuestra vida, pero sí en la vida de los que vienen después de nosotros. Y además de todo esto, el Señor ha de cumplir una promesa de eternidad. Si nosotros creemos y tenemos fe en Él, podemos estar seguros de que estaremos con Él eternamente y para siempre. Pensando en esto, confiando en que tenemos un Dios bueno que cumplirá sus promesas, y sabiendo que estas promesas pueden darnos fortaleza en los momentos difíciles, terminamos en esta mañana y lo hacemos con una oración. Le voy a invitar desde donde esté que cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, primero que nada por tu palabra. Y también, Señor, queremos agradecerte por las personas que tú envías a nuestras vidas para fortalecernos. Gracias por esas personas que de alguna manera nos ayudan y nos apoyan, y sabemos, Señor, que en muchas ocasiones estas personas han sido puestas por ti para ayudarnos y para que tu promesa de fortaleza se cumpla en nosotros. También, Señor, queremos agradecerte por todas las veces en que tú de manera directa y de forma sobrenatural nos has fortalecido en nuestra vida, en los momentos difíciles, en los tiempos de dificultad, de flaqueza. Señor, tú nos fortaleces de manera sobrenatural, Señor, y te damos gracias porque tú nos has ayudado. Y en esta mañana, Señor, también queremos darte gracias por las muchas promesas que encontramos en tu palabra y de las cuales nosotros podemos aferrarnos, podemos echar mano para recibir fortaleza en los días grises, en las tormentas de la vida. Señor, gracias
porque tú nos fortaleces de muchas formas, de muchas maneras, Señor. Tú te aseguras de que nosotros, tus hijos, seamos fortalecidos. Y te damos gracias. En tus manos, Señor, pongo a mis hermanos que están escuchando este mensaje, que tú los fortalezcas, les ayudes, les recuerdes, Señor, que tú eres un Dios bueno y que puedes enviar personas que los fortalezcan, que tú mismo puedes intervenir directamente para ayudarles en los momentos difíciles y que tenemos, Señor, a nuestra disposición tu palabra para aferrarnos a ella y ser fortalecidos en el día de la prueba. Señor, te damos gracias por esto, en el santo y bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.